Muchas gracias, señorita representante del Ministerio Público. Tiene usted la palabra, señor abogado de la Procuraduría Pública. Con su venia, señor juez. Algunos ciudadanos creen que con la policía se arregla todo. Y lamentablemente la práctica nos muestra algunos casos, algunas circunstancias, donde ese arreglo, ese acto de corrupción, es simplemente para que ese funcionario cumpla su labor. Ni siquiera para que haga algo distinto a sus obligaciones, sino para que simplemente cumpla su labor. Esa percepción de la ciudadanía obedece a una realidad. Hoy iniciamos un juicio oral donde, como ha señalado el representante del Ministerio Público, vamos a buscar determinar si el acusado, miembro de la Policía Nacional, solicitó, recibió una suma de dinero de un ciudadano que presentaba una denuncia por el solo hecho, con el solo fin de tramitarla. Eso es lo que vamos a demostrar en esa audiencia. Recibió dinero solo para cumplir su función, o sea, solo para tramitar esa denuncia por estafa que había planteado este ciudadano de 68 años. Pero eso, señor juez, es el tema de fondo del debate penal. Esa es la pretensión penal a cargo del representante del Ministerio Público. Por nuestra parte, como Procuraduría, queremos también contribuir al esclarecimiento de ese hecho, pero tenemos una pretensión acumulada al proceso penal. Esa pretensión acumulada es nuestra pretensión civil. La reparación civil que el Estado va a sustentar en este juicio oral se debe a un daño causado. Pero para sustentar ese daño, que no son los 20 soles que pidió, no son esos 200 soles que le sugirió, ese no es el daño. Para sustentar ese daño, la Procuraduría no se va a limitar a lanzar frases y decir, ese acto es reprochable, genera percepción negativa en la sociedad, porque no es un dato objetivo. La Procuraduría no se puede limitar a dar adjetivos sobre la conducta del acusado. Vamos, a través de la actuación probatoria, de los testigos, de las documentales que vamos a actuar, vamos a darle a usted elementos objetivos para que pueda determinar, primero, si es que el acusado tiene o no responsabilidad civil. Es lo primero. Segundo, si la conducta del acusado ha generado un daño, una afectación al Estado. ¿Qué se afectó al Estado? ¿Un derecho o un interés legítimo? ¿Se afectó acaso con la conducta del acusado los deberes de cargo? ¿La fidelidad que él le debe a la administración pública? ¿Se afectó acaso el deber de imparcialidad que tiene todo funcionario y servidor público? ¿Se afectó, en suma, el correcto y normal desenvolvimiento de la administración pública? Eso, señor juez, lo vamos a sustentar a partir de hoy. Con el examen del acusado, con el debate probatorio, vamos a darle a usted elementos objetivos que le permitan no cuantificar el daño, porque estamos ante un daño extrapatrimonial, que justamente se caracteriza, señor juez, por ser no cuantificable, ser incalculable. Entonces no vamos a calcular el daño, vamos a hacer un esfuerzo por justificar la reparación civil. En este caso, señor juez, estamos pidiendo 1000 soles de reparación civil. ¿La conducta del acusado se limita a esos 1000 soles? ¿O la dimensión, la magnitud de ese daño que generó es más amplia? Claro, es mucho más amplia, pero tenemos que limitarla a un monto económico. ¿A efectos de qué? A efectos de que ese monto tenga un sustento. Mal haríamos pidiendo 2 millones de soles. Tenemos que justificar nuestra pretensión tornándola razonable, proporcional y justa. La Procuraduría en este caso pide 1000 soles de reparación civil y nos comprometemos desde ahora a, con nuestra actividad probatoria, darle a usted los criterios objetivos para que fije esa reparación civil. Y esos criterios objetivos no son criterios penales, son criterios civiles.
Ya el Código Civil, cuando nos habla de la responsabilidad extracontractual, la jurisprudencia, cuando nos habla del daño extrapatrimonial, nos da ciertos criterios a tomar en cuenta para fijar ese tipo de responsabilidad civil. Y esos criterios son los que sustentaremos. Estos, primero, la conducta antijurídica. Si esa conducta, ese hecho de solicitar, recibir dinero para cumplir un acto de su función, atentó o no contra el ordenamiento jurídico. Pero además hay otras conductas circunstanciales. El hecho de haberse reunido posteriormente con este ciudadano para pedirle más dinero, para luego de enterado de la investigación decirle que cambie su versión, que diga otras cosas, si esas conductas también no afectan al Estado. Segundo, si esa conducta genera un daño. Segundo elemento, ¿qué tipo de daño es? En este caso estamos sustentando un daño extrapatrimonial. ¿Qué clase de responsabilidad genera? Responsabilidad extracontractual. Ese daño es a un derecho patrimonial o a un interés legítimo incuantificable. Eso lo sustentaremos en esta audiencia. Tercer elemento, el nexo causal. La conducta del acusado generó ese daño deriva de la conducta del acusado, ese es el nexo causal. Cuarto elemento, el factor de atribución. El acusado actuó con culpa civil, a diferencia del elemento subjetivo en el delito en materia civil, hablamos de culpa, lo que engloba tanto la negligencia, imprudencia, así como el dolo civil. En este caso, el acusado actuó a sabiendas de que su conducta atentaba contra sus deberes de cargo, atentaba contra la administración pública. Eso es lo que demostraremos. Y finalmente, señor juez, la imputabilidad civil. El acusado actuó bajo una alteración grave de la conciencia, era incapaz, era menor de edad, eso lo sustentaremos en esta audiencia. Señor juez, con estos elementos vamos a darle a usted los elementos, los datos objetivos que necesita para fallar y determinar la reparación civil que solicitamos. Muchas gracias. Señor abogado, la Procuraduría de una prueba que se haya ofrecido y se haya admitido dentro de la investigación preparatoria de la fase intermedia, ¿perdón? Sí, nos hemos adherido, señor juez, a todos los medios probatorios ofrecidos por la Fiscalía. Correcto. Tiene uso de la palabra, señor abogado de la defensa, por favor. Puede ser uso de la palabra, pero no sé tiempo considero pertinente. Sí, señor juez. Debemos empezar por decir que los hechos que el Ministerio Público imputa al acusado no se ajustan a la verdad. Aún obstante que el procurador ha admitido que el señor, el acusado no ha recibido los 20 soles de alguna manera cuando él tenía a su cargo una investigación. Nosotros venimos a probar que el hecho del que es acusado mi patrocinado no es un hecho típico al delito al 394, porque cuando el señor recibe el dinero que supuestamente es el donativo por hacer un actos propios de su función, el señor no tenía ninguna investigación a su cargo. El 23 de diciembre el señor recibe los 20 soles no por un acto propio de su cargo, sino porque el señor, además de policía, también era abogado. Y no está en discusión si el señor se encontraba de franco o no se encontraba de franco. Creo que todos estamos de acuerdo que los efectivos policiales son efectivos policiales todos los días y todas las horas del año. O sea, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es si el acusado recibió un dinero cuando tenía una investigación bajo su responsabilidad. Es decir, el 23 de diciembre, cuando recibió el dinero, cuando el señor Isla Costilla le pide un asesoramiento legal, el acusado no tenía ninguna investigación a su cargo, desconocía completamente, no podía tenerlo, porque como vamos a demostrar con los medios probatorios que el Ministerio Público ha ofrecido y a los cuales la defensa técnica se ha adherido, recibió la denuncia, la investigación el 24 de diciembre, al día siguiente. Y eso se prueba con los hechos y con los documentos que se van a actuar en esta
audiencias. Lo demás, inclusive el señor Dávila Peña le devuelve los 20 soles. ¿Por qué? Porque no se había cumplido con lo que él había ofrecido, que era la cita en el estudio de abogados, no por una investigación que él iba a llevar. Él no podía ser adivino, ni nadie puede predecir el futuro. Solamente los documentos demuestran que lo que la defensa está diciendo, y todo eso se va a actuar. Lo demás creo que no son materia de este proceso. Lo demás, que si el señor Costilla habló con el procesado o no habló con el procesado, aunque no obstante de todas maneras se va a actuar, no es materia del enjuiciamiento. Lo que es materia son los hechos en los cuales supuestamente se comete el cohecho pasivo impropio, que es el recibir dinero por una función que debe cumplir, que es su obligación y por la que el Estado le está pagando, que es un hecho que no se ha dado. Entonces, como le digo, los medios de prueba que pueda presentar la defensa técnica son los mismos que está presentando el Ministerio Público, porque los hechos no se pueden cambiar ni modificar, ni los documentos tampoco. Pero sí los fundamentos y pues vamos a demostrar en ese sentido que el señor Dávila Peña